Recuerden, todo acto de magia tiene consecuencias. Potterheads, después de haber visto en la saga de Harry Potter bastantes muestras sobre las artes oscuras, creo que es momento de que les hable un poco sobre las consecuencias de esta. Como lo saben, generalmente esta magia va acompañada de una fuerte búsqueda de poder e inmortalidad. Sepan que aunque la magia oscura puede tentar a más de uno, rara vez sus practicantes quedan impunes, y a menudo las consecuencias del uso de esta magia llevan a los magos y brujas a un lugar que es considerado uno de los peores lugares del mundo. Y sí, hablo de la prisión más famosa del mundo mágico. Donde hay prisión, hay condenas. Se podría decir que el mundo mágico no siempre ha tenido a los ministros de magia más competentes, y eso lleva en ocasiones a que los juicios de los magos no sean del todo justos. Ahora que lo hemos aclarado, les sugiero que apaguen las luces, se instalen cómodamente, vayan por calderos de chocolate y piensen en todo aquello que los hace más feliz, ya que el video de hoy es un video lleno de magia oscura. Un video muy oscuro y sombrío, lleno de información acerca del lugar más temido por los magos, Azkaban. Y con nuestras varitas listas, comenzamos. Hola Potterheads, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Christopher. Ya que celebramos el mes de las artes oscuras, hoy viajaremos al pasado, a uno de los lugares más oscuros del mundo mágico. La primera cosa que deben saber es que Azkaban no era originalmente una prisión, sino una fortaleza, que existía al menos desde el siglo XV, ya hace algunos años. La leyenda cuenta que fue construida o ampliada, o tal vez ambas, por magia en una isla en medio del Mar Norte, y su mayor particularidad es que no aparecía en ningún mapa, ya fuera mogul o mágico. Una fortaleza indetectable para el Ministerio de Magia. Vaya, qué raro, otra cosa que se le sale de control. ¿Pueden imaginarse quién podría esconderse en un lugar así? Desgraciadamente era un mago totalmente loco. Su nombre era Ecrisdis, un hechicero cuyas prácticas de magia oscura eran bastante horribles. Para que se hagan una idea, Lord Voldemort parecía un peluche en comparación a este mago oscuro. Ecrisdis, a comparación de Lord Voldemort, no pretendía luchar por una causa, no reunía seguidores, prefería torturar y matar, solo por placer. Sí, lo escucharon bien, era un pasatiempo para él. Y aprovechaba estos experimentos en sus víctimas para experimentar con magia oscura. Un poco terrorífico, ¿verdad? Ecrisdis atraía a marineros moguls para divertirse un poco. Pero tranquilos, como todo tiene un final, Ecrisdis finalmente murió. Y como podrán imaginarse, no conocemos una fecha exacta de su muerte, pero algo que sí se puede intuir es que Ecrisdis murió solo en su isla junto con sus prisioneros. Pero la historia no termina ahí, justamente es donde se empieza a poner bastante interesante. Justamente en el momento de su muerte, cuando Ecrisdis murió, los hechizos de camuflaje que rodeaban a la fortaleza desaparecieron. Y justamente el Ministerio de Magia de esa época, con asombro, descubrió la isla. No les tomó mucho tiempo enviar a sus mejores expertos para que exploraran todo lo que se encontraba en esta misteriosa isla. Pero esa experiencia no salió del todo bien. Los expertos regresaron al ministerio completamente traumatizados, rehusándose a hablar de lo que vieron dentro de la isla, la fortaleza, a excepción de unas viles y oscuras criaturas que nosotros conocemos como dementores. Los expertos avisaron al ministerio que ese lugar estaba repleto de miles y miles de dementores. Se dice que esto, los dementores, fue lo menos terrible que vieron en esta fortaleza. ¿Qué habrán visto por ahí? Por este descubrimiento la fortaleza, que ahora conocemos como Azkaban, pasaba a estar al mando del Ministerio de Magia, y no podía quedar a la vista de todos. Y ahora era momento de decidir, ¿qué será con esa fortaleza? Había que tomar decisiones, y como de costumbre, las opiniones se dividieron en dos bandos. El primero pensaba que Azkaban era un lugar maldito y que había que destruirlo en cuanto antes. Y el segundo, de los magos, que se preocupaban por qué pasaría si se les privaba el lugar en el que habían nacido a estos seres. Como se podrán imaginar, el lugar estaba infestado de tristeza y desesperación, lo que hacía un lugar ideal para que los dementores se alimentaran constantemente, por lo que lógicamente era un lugar del que los dementores no se moverían. Destruirla probablemente causaría que los dementores se vengarían y esto presentaría un gran problema para el mundo mágico. Y como los dementores se habían vuelto extremadamente poderosos, estándose alimentando años y años en la prisión de Azkaban, era demasiado peligroso destruirla. Incluso algunos expertos en magia oscura afirmaban que la misma prisión de Azkaban podría tomar represalia si se llegaba a destruir. En otras palabras, era probable que la prisión estuviera maldita. Y en conclusión, la prisión no se destruyó, y fue en esta divergencia de opiniones en el que el Ministerio de Magia tomó la decisión de simplemente no hacer nada. Vaya, qué sorpresa, el Ministerio de Magia siempre tomando las mejores decisiones. Y así la fortaleza quedó abandonada en medio del Mar Norte, dando la oportunidad a los dementores de prosperar durante años, al menos hasta el año 1689, cuando se aplicó el Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Este código, por cierto,
Fue una serie de artículos destinados principalmente a ocultar a la comunidad mágica de los moguls. Aunque no fue aceptado por todos y provocó una ola de protestas, principalmente los magos de sangre pura, fue durante este periodo de aplicación del estatuto cuando el Ministerio de Magia tomó una de las decisiones más importantes: vaciar todas las pequeñas prisiones de magos repartidas por todo el país para utilizar solo una gran prisión, cerca de las Islas Hébridas. Esta prisión, por supuesto, no estaba destinada a todos los criminales de Europa, sino principalmente a los criminales que se encontraban en la zona del Reino Unido. Si esta extraña idea surgió en el Ministerio de Magia, fue simplemente porque los magos encarcelados eran muy difíciles de manejar, e intentaron escapar múltiples ocasiones de estas pequeñas prisiones. Y ya que hablamos de intentos de escapes mágicos, este tipo de escapes garantizaba un espectáculo de luces, sonidos, olores y todo tipo de hechos raros para todo tipo de personas que estuvieran cerca del lugar del escape. Y justamente para evitar este tipo de incidentes que a veces podían atraer a los moguls, y con el fin de reforzar la seguridad mágica y mantener el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, se pensó en la idea de una sola prisión, lo cual era una prioridad absoluta para el Ministerio de Magia de esa época. Es importante considerar que el Ministerio de Magia de esa época no contemplaba en lo absoluto la utilización de la prisión de Azkaban, sino que pensaba más bien la construcción de una nueva prisión que se adaptara para cada prisionero con sus debidos hechizos protectores. De todos modos, los expertos en dementores fueron muy claros: la fortaleza debe ser cerrada, punto y final. Pero todos sabemos que no iba a ser así, y las protestas estaban en apogeo. Damocles Rowe, ministro de magia elegido por el pueblo en 1718, no estaba de acuerdo con los expertos. Si el nombre de Rowle les resulta familiar, es completamente normal, ya que se trata de un mortífago que todos conocemos muy bien. Thorfinn Rowle es el mortífago que persiguió al trío hasta el café ubicado en Tottenham Court Road de Londres, junto con Antonin Dolohov, que fue castigado severamente por el fracaso de su misión. Solo recuerden que si hablamos de este apellido incluso varios siglos atrás, no es buena señal. Hay que entender que Damocles Rowe era un tipo despreciable que llegó al poder gracias a su campaña electoral en contra del Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Sí, se apoyó de la ira de los votantes que estaban en contra de este decreto para obtener su voto y finalmente ganar el puesto del Ministerio de Magia. Y el gran problema no era tanto esto, sino que Rowle era extremadamente sádico y el bienestar de los prisioneros del mundo mágico no le interesaban en lo absoluto. Por razones financieras, Rowle decidió abandonar la idea de que se quería construir una prisión nueva y decidió enviar a todos los prisioneros a Azkaban. Después de todo, si enviaba a todos los prisioneros ahí, se evitaba la necesidad financiera de construir una nueva prisión. Y es que así llegó a un acuerdo con los dementores, lo que resultó en un gran ahorro de tiempo y dinero para el ministerio, pero no por ello la mejor solución. La fortaleza de Azkaban se llenó de prisioneros y con el tiempo, desafortunadamente, la comunidad mágica vio que el ministerio tenía razón. La protección de Azkaban era máxima, ya que ningún prisionero salía vivo de ahí. Debemos entender que las condiciones de detención ahí eran espantosas, ya que si los criminales al entrar no eran peligrosos, terminaban volviéndose locos. Más allá de la prisión, los criminales se volvían prisioneros de su propia mente. Estoy seguro que la mayoría de nosotros recordamos los efectos espantosos que causan los dementores. Estas condiciones en las que se encontraron los magos perduraron por mucho tiempo, ya que hubo que esperar hasta el final del mandato de Damocles Rowle y posteriormente Perseus Parkinson para que finalmente un ministro se preocupara por las condiciones de los prisioneros. En otras palabras, más de 15 años desde la apertura de la prisión. ¿Se imaginan? Más de una década en estas condiciones es bastante tiempo. Sin embargo, eso no impidió que el Ministerio de Magia proclamara que el sistema de Azkaban era un éxito, y lo pongo entre comillas. Ni un solo intento de escape en más de 15 años. Y para el ministerio eso era lo más importante. Y les dije éxito entre comillas, ya que 3 siglos después ocurriría el primer escape. Erróneamente la comunidad mágica atribuía el primer escape a Sirius Black, pero en realidad fue Barty Crouch Jr. el primero en escaparse. Si quieren un video que les explique toda la historia de cómo escapó Barty Crouch Jr., déjenlo en los comentarios. Fue solo con la llegada de Eldritch Diggory en 1733 que de verdad se prendió la alarma sobre las condiciones en las que estaban los prisioneros y se empezaron a tomar cartas en el asunto. Y sí, como con el apellido Parkinson, el apellido Diggory es un apellido que nos suena muy familiar. El ministro Diggory realizó una visita a Azkaban y esa pequeña visita no salió exactamente como él se lo imaginaba o esperaba. Descubrió con horror que los prisioneros se habían vuelto completamente locos y que la isla ahora incluía un cementerio para los prisioneros muertos de desesperación o de hambre, ya que algunos preferían suicidarse antes de vivir en ese infierno.
La situación había empeorado drásticamente, y al regresar al ministerio, el ministro Diggory, completamente horrorizado por lo que había presenciado y la decadencia en la que estaba la prisión, convocó una reunión para intentar encontrar una alternativa a Azkaban, o al menos un reemplazo inmediato para esos horribles seres que resguardaban la prisión. Pero bueno, como habían comentado los expertos, era muy peligroso intentar exiliar a los dementores de la prisión, ya que estos inevitablemente atacarían las zonas pobladas al momento de que se les despojaría de su fuente de alimento principal. Pero a diferencia de otros ministros, Diggory no se dio por vencido y pidió al comité que encontrara una solución lo más rápido posible. Desafortunadamente, debido a la incompetencia del ministerio, el comité no encontró ninguna solución, y antes de que pudieran llegar a una conclusión, desafortunadamente el ministro de magia Eldritch Diggory murió trágicamente de viruela de dragón, lo que una vez más dejó el destino de todos los prisioneros en el olvido. Y si pensamos que la situación no podía empeorar, nos equivocamos. El reemplazo de Diggory autorizó la ampliación y renovación de la prisión de Azkaban por medios mágicos, antes de que alcanzara su capacidad máxima. Para él no era cuestión de buscar alternativas, para él era mejor mantener Azkaban tal y como estaba, solo con algunas mejoras. Quiero aclarar que estas mejoras, la ampliación, no fue un gesto de compasión del ministerio hacia los prisioneros, para que tuvieran un lugar más amplio. No fue así, solo fue para evitar que la prisión se sobrepoblara y en consecuencia no pudieran encarcelar a más magos y brujas. La dignidad humana no era importante para él, y no entraba en sus prioridades. Hablando de derechos humanos, las visitas a los criminales eran muy restringidas, excepto para algunos con conexiones o para entregar cuerpos de prisioneros fallecidos a sus familiares. Solo se permitían las visitas oficiales del ministerio y estas no eran frecuentes. Los diferentes ministros de magia rara vez visitaban la prisión, dado el malestar que causaba cientos y cientos de mentores a su alrededor, y preferían cerrar los ojos ante las inhumanas condiciones en las que vivían los prisioneros y pretender que todo estaba bien. El mundo mágico tuvo que esperar varios siglos para que esto cambiara, y fue precisamente en el año 1998 que fue cuando la situación mejoró. Fue con la llegada de Kingsley Shacklebolt como ministro de magia que la situación finalmente mejoró. Kingsley no solo puso fin a la corrupción y discriminación en la que se había encontrado el Ministerio de Magia, sino que también oficialmente prohibió el uso de dementores en Azkaban. Sí, ya sé que se preguntan lo mismo que yo. ¿Qué pasó con los dementores después de que fueron desterrados? Y desafortunadamente no lo sé. No encontré ninguna información sobre el tema. Así que me encantaría que me pusieran en los comentarios sus teorías sobre qué piensan que pasó con los dementores después de que fueron desterrados. Para concluir, como hemos visto, se acabó el tormento para los prisioneros de Azkaban y se pusieron guardianes más tradicionales y competentes, es decir, aurores, quienes realizaban vigilancia constantemente entre la prisión y tierra firme. Y hasta el momento no se ha reportado ninguna fuga a partir de estos cambios. Espero les haya gustado este video. Si fue así, les pido que les den un de pulso en el botón de suscribirse y me gusta, asimismo como que activen la campanita para que YouTube les avise de más videos del mundo mágico. Muchas gracias por acompañarme en este viaje oscuro y místico. Les mando un abrazo mágico y nos vemos hasta la próxima. Travesura realizada.